Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Mi sargento, bueno, pues nos dice usted que si sus padres fueron latinos, su papá tengo entendido que era colombiano y su madre, su mamá era de Honduras. Compártanos cómo fue su infancia, dónde creció, dónde se crió, como decimos en Latinoamérica. Yo vengo de un suburbio al sur de Los Ángeles. Mi niñez, como podría explicarlo, no sé si me van a entender, mi niñez fue de altibajos porque hacia el sur de Los Ángeles es una comunidad muy grande. Hay muchas familias hispanos y mixtos que vienen de muchos países. Pues mis padres vino de Colombia, de un lugar que se llama Cali. Cali, la sucursal de la salsa, la sucursal del cielo le llaman en Colombia. Ok, ok. De hecho, a mí me encanta mucho la salsa. Ah, bueno, No la salsa de picante, la no, salsa de bailar, sí. de dance, dance, ok. Y mi madre era hondureña, pero yo nací en Los Ángeles, en ese lugar es un suburbio pobre. Digamos pobre porque en nuestro país, es mi país, Estados Unidos, los gente más rica vive en las montañas, apartados. Y son pocos los gente que tiene dinero que vive en las ciudades. Entonces yo crecí en ese suburbio hacia al sur centro de Los Ángeles, donde está lleno de pandillas, hay mucha delincuencia. En mis años de mi niñez había mucha Mara Salvatrucha, a la M18 y otras pandillas. Entonces yo fui a una escuela del suburbio, entre las calles que si la gente sabe de qué estoy hablando, vive en Los Ángeles, o nació en Los Ángeles, o conoce Los Ángeles, está entre la Vermont y la Vernon, al sur de Los Ángeles. Y era rara la vez que nosotros pasáramos felices un mes o 2 meses, porque siempre había muchas tiros Disparos, sí, por pandillas, enfrentamientos. asaltantes, disparos. Y así fue mi vida, pero yo siempre soñaba con ser militar, ser militar. Y mi hermano mayor siempre me decía, tú eres muy shorty, Muy pequeño, pequeño, sí, muy pequeño. muy pequeño, para que entres lo que tú quieres, Special Forces, a fuerzas especiales. Y yo le decía, no importa, I don't care, no importa, yo quiero. Y un día se me va a cumplir, pero yo miraba a un primo, es familiar también, cercano, que estaba en los SWAT. En los SWAT es un agrupamiento táctico especializado de la policía. Ellos entran en acción cuando la policía, nuestra policía no puede, ellos entran en acción porque tienen tácticas especiales, tácticas de combate. Entonces ese era mi sueño, ser uno de los SWAT. Y no importaba porque en nuestro país no importa que sea chiquito, Pequeño, sí, no chiquito. importa. Lo importante es que tenga ese coraje, esas ganas de triunfar y a la mentalidad de un De- militar. Mentalidad de No importa triunfador, de eh, ganador. de ganador, exacto, ¿Mm? exacto. Y así fue mi niñez. No, Pues casi no me gustaba la escuela, no me gustaba mucho la escuela. De hecho, me encantaba mucho el boxeo. Aprendí a boxear a temprana edad. De 7 u 8 años yo ya andaba peleando o le dice en la preschool, es en la, la ¿cómo secundaria, se dice? en la secundaria, bachillerato, llevamos por acá. No es, ¿No? se me olvida el nombre. ¿O escuela? Va, en la Primaria. escuela, sí, Primaria, en la la llamamos escuela. acá, la escuela primaria. La primaria, sí, en Ajá. la primaria, sí, me gustaba.
Pero cuando entré a la high school, que es del 9 en adelante, que es la high school, allá mi mentalidad cambió. Entonces ya me empecé a estudiar porque mi hermano me dijo, si tú quieres pertenecer a una de las mejores fuerzas de Estados Unidos, de la Armada, tienes que ser estudioso porque para que tú pases el examen no va a ser fácil. Entonces me dijo, tú quieres ser un militar y de los Marines, entonces tú tienes que estudiar y echarle muchas ganas. Entonces, así como empecé a sacar mejores notas, mejores calificaciones. Y me gradué de high school. Y yo dije, Traco, yo me gradúo de la high school, yo voy a ir a una oficina para donde haya un reclutamiento. Pues llegué, de hecho, fue con mi amigo que fuimos y él iba a ser para el Army. Aquí en Estados Unidos son 5 branch, ¿cómo se dice? Fuerzas, 5 No sé cómo, fuerzas. 5 diferentes fuerzas, no sé cómo Ujú. decirlo. Pero anyway, eran 5. Está la Army, que es la más grande. Está la Navy. Está la Air Force, la Fuerza Aérea. Ah, no sé cómo decirlo en español porque nomás en inglés lo sabemos. Pero sí, a Fuerza Aérea, si me ayuda usted, Fuerza Aérea, la Navy Naval. Naval, sí. Y sí, el Claro, el, ejército, el para el ejército ejército. más grande. Ujú. Sí, Y luego los Marines, sí, el cuerpo de Marine. cuerpo de Marines. Pero yo quería al cuerpo de Marine. Ese era mi sueño. Y llegamos con mi amigo y estábamos en la oficina. Primero me dice, vamos, pues, íbamos nerviosos los dos, porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Y él iba bromeando conmigo y me dice, yo estoy más alto que tú eres un shorty. Y me dice, ¿y tú quieres entrar a los Marines? Tú no vas a hacer ese examen, porque el examen de los Marines es más difícil. Pero no, el examen es igual en todos, es igual. Tienes que tener una calificación para que tú entras a cualquier cuerpo militar en Estados Unidos. Pues se pelearon en ese momento. El sargento del Army estaba peleando porque él quería que yo fuera del Army también. Y él dice, pero ¿por qué tú no? Y me dice, tú estás joven, estás niño ahorita, tú puedes entrar. Y acá te damos más MOS, Trabajos. trabajos, Sí. hay más trabajos para que tú Vas a escoger. busques a escoger. Y yo le dije, no, yo quiero ser los Marines. Y me dice, no, dice, los Marines no, dice, es mejor El el ejército. Army. Es lo mejor el Army. Y yo le dije, no, yo quiero ser Special Forces. No, aquí tenemos los Rangers. Aquí tenemos los Green Berets. Está mejor dicho, ¿qué Y yo le quiere? dije, no, yo quiero ser Marine. Ok. Pues mi amigo entró, hizo su examen y preguntas y hace muchas preguntas. Y después fuimos a los Marines y me dijeron, ok, vamos a hacer primero un examen. En ese entonces se hacía examen teórico y lo hicimos. Y me dice, no sé si lo vas a pasar, me dijo mi amigo. Y resulta que a mi amigo lo llamaron primero el árbitro y me dice, te lo dije, I told you, me dice, te lo dije. Y me dice, a ti no te van a llamar. Y que pasó varios días. Pienso yo que esperé a 7 days, Es una semana. 7 días. Sí, una semana. Sí, 1 week, a week, ya, un week, ya. Después de esa semana me hablaron y me dice, tú pasaste. Y ya empezamos a arreglar todo, te mandan a hacer, después de pasar tu examen de asma, tú tienes que ir a los médicos. Y me dice, te falta el otro examen. Y yo fui para el médico y en el médico te hacen muchos exámenes, te sacan mucha sangre y yo decía, pues me van a dejar más Más, flaco de más lo que estoy. Sí. Y me sacaban como unos 6 botes de sangre. ¿De sangre? Sí, Vale. sí, de mucha sangre.
Y me empezaron a hacer muchos exámenes a mis oídos, a mis rodillas, Rodillas. Ajá. a las rodillas, y a tantos exámenes. Y le digo yo al doctor, ¿qué piensa que voy a pasar? No sé, no puedo decirlo. El sobre tiene que ir cerrado. Ah, pues pucha. Otra, Sí, otra, y otra, dije yo, otro estrés, otra preocupación. otra preocupación. Y pues dije yo, oh, ok, es ok, no problem. Voy a esperar. Y sí, esperé. Y después me llama un sargento y me dice mi hermano, te están hablando. Y yo esperaba la llamada. Y me dice, ok, ¿puedo hablar con Luis? Luis, no voy a decir mi apellido, solo Luis. ¿Puedo hablar con Luis? Ok, y ya me pasó y dice, tengo buenas noticias, puedes venir mañana. Y yo no dormí esa noche, yo no dormí y yo solo decía, yes, Y es yes, la sí, emoción sí, de que pasó. sí, sí. Pues yo me presenté, él me dice, te presentas a las 10, a 45, a 45, 10:45 en la mañana. Y yo llegué antes, llegué a las 10, Pues pucha. o 45, 45 Sí. minutes before, 45 minutos antes. Como decimos en Colombia, más cumplido que novia fea. Sí, pues llegué yo y estaba cerrado la oficina. Ahora hay que ahora Sí, empezó a trabajar. sí, y estaba cerrado y pues llegó la muchacha, llegó una muchacha y la miré bien bonita, ella la miré bonita. Y dije yo, que está bien hermosa con su uniforme y Enorme. todo también, sí, bien, bien bonita. Y ya me dijo a quién yo esperaba. Y yo le digo, tengo una cita porque creo que pasé el examen. Welcome to Marine Corps. Bienvenido a los Marines. Ah, qué van. Y yo pasé, pero ella no tenía que decirme a mí porque era el otro, le tocaba. Y me dice, I'm so sorry. No, que no vas a decir que yo te dije. Y ya llegó el sargento y ya me dice, ok, pasa, y ya me empezó a explicar todo cómo va a ser, a qué trabajo voy a coger yo, qué trabajos me gustan, y empieza too many muchos trabajos, a muchos trabajos. Y pues ya yo le dije a él, yo quiero ser infantry, yo quiero ser infantería, quiero ser de los recall. Y él dice, what? ¿Qué estás diciendo? Dice, yo quiero ser un recall. Digo, y así, de rápido. Yo quiero ser pues quiero pertenecer a la Force Recon. Y me quedo viendo él de pie a cabeza, como dice, de cabeza a los pies, Sí, sí. así, así, sí, Lo escaneaba nomás, lo miraba. sí. Y me dice, ok, ok, dice, vamos a ver qué pasa. Ella me empezó a enseñar. En ese entonces no existía, ¿cómo se dice? Computadoras. Computador, Computador. computadoras, Ujú. computers, los laptops, estaban otras diferentes. Y yo miraba que estaba él entrando muchas cosas y estaba toda mi información, information. Y ya me dice, bueno, tú quieres hacer eso, tú quieres hacer eso. Y él me empezó a platicar qué es lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, todo un montón de cosas. Y me dice, entonces tengo que esperar otra persona, porque mi trabajo que yo había agarrado era diferente a otros, porque tú puedes agarrar lo que tú quieras, puedes ser electricista de alta tensión, puedes ser como topógrafo, Sí. puedes ser ah, ingeniero de Ingeniero. combate, lo Ujú. que tú quieras hacer, sí, lo que tú quieras.